Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la 301 Ruta de Historia. Estoy con Lorena Reyes y esta vez tenemos a Helen Cruz, siguiendo con esta costumbre que hemos inaugurado de hablar con gente migueleña para abordar temas sobre San Miguel que necesitan hacer esa interconsulta con otras mentes y otras personas. Helen Cruz es comunicadora, pero más que eso es una centennial, que es el tema que vamos a hablar hoy, del centennial migueleño. Hemos hablado mucho de los padres, hemos hablado de las madres, hemos hablado de cómo es el migueleño, pero también tenemos que hablar con los jóvenes. Y esta generación de los centennial, que son los que en la actualidad andan entre los 20 y los 25 años, no son ni obedientes, ni son que están dormidos y quieren cambiar el mundo y lo hacen sin pedir permiso. Y esto hace que por lo menos para las generaciones de los baby boomers o de los X, pues sea interesante saber cómo es que debemos de comprender a esta generación. Helen, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto de veras estar aquí acompañándolos y también poder compartir este momento con ustedes. Me parece bien interesante, como lo mencionaban, hablar con gente de San Miguel de diferentes generaciones. Y sí, yo soy centennial, también conocido como Gen Z, ¿verdad? Generación Z. Sí. Así que aquí estamos, a la orden para el desorden. Vamos a ver. ¿Cómo los entendemos a ustedes? Es decir, tienen preocupaciones que... Hay dos estudios, no sé si sabías, que ha hecho la Universidad de El Salvador y la Universidad José Matías Delgado sobre la generación centennial. También hay estudios que ha hecho las Naciones Unidas sobre tu generación a nivel latinoamericano, e incluyó a El Salvador en esto. Pero más allá de todo esto que puede servir como base para dictar políticas, ¿no?, que beneficien a los jóvenes, es interesante quizás abordar esta generación de los Z de San Miguel, que sería interesante. Entonces, transformar sin permiso, ¿no? Ustedes ¿qué son de diferente, por ejemplo, con la generación de tus papás, tus abuelos, incluso los millennials, que es la gente que está entre 30 y 40 años? ¿Qué es lo diferente que tú sientes que no harías, que hacemos nosotros, por ejemplo? Que esa es como una gran diferencia generacional. Yo no hago lo que hicieron mis papás, por ejemplo, que ha sido un gran error, porque nuestra generación dice: yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí, que era, por ejemplo, con castigos físicos, castigos psicológicos, estaba bien visto el bullying, ¿verdad? Eso, se utilizaba la violencia para transmitir valores, pero de repente nosotros dijimos: no voy a tratar a mi hijo como me trataron a mí, y fuimos todavía más allá y dijimos: le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Pero al final y se nos pasó la mano. Pero al final ha venido siendo de que por querer ser buen padre dijimos: les vamos a evitar a ustedes el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, les queremos arreglar la vida, y esto hay mucha gente que cree que los hace inútiles, porque la vida no es fácil en realidad, ¿no? Justamente creo que han tocado un tema bien importante, porque están hablando de que son la generación que comienza a ser consciente y a decir: no voy a tratar a mis hijos con tanta violencia, ¿verdad? Y es bien importante o interesante cómo dicen esto de poder darle a tus hijos todo y tanto al mismo tiempo, que luego se pasaron porque así lo expresan, ¿no? Pero yo considero de que mi generación es la que de pronto se hizo más consciente de que el castigo físico no es todo lo que duele, y a veces los papás de la generación de ustedes estuvieron tan concentrados en ser los proveedores y en suplir todas las necesidades que ustedes tuvieron en las infancias, que olvidaron otras partes importantes de la crianza o del amar, cosa que tal vez ustedes tampoco tuvieron, pero eran complementarios para hacer crecer un niño de una forma distinta. Entonces creo que mi generación es la que hace la catarsis. Ustedes hicieron la primera catarsis de por qué le estamos golpeando a nuestros hijos para educarlos, ¿verdad? Mi generación hace la catarsis de: si tú me das todo y me das todo de dinero, eso
Sí es amor, pero no es lo único que necesito, porque de pronto nosotros comenzamos a pedir o a demandar más cosas de conceptos emocionales, amor, tiempo de calidad, y eso lo vamos reemplazando a yo no quería todo el tiempo los juguetes, quería que jugaras conmigo o cosas por el estilo. Hay algo que ustedes tienen y es, por ejemplo, esto de la salud mental. Cuesta a veces, para nosotros decimos, bueno, eso se arreglaba con un chancletazo, ¿no? Entonces, y quizás por querer racionalizar todo, pero ¿qué es la salud mental, por ejemplo, para ustedes? ¿Cómo podemos decir que ustedes tienen salud mental? Ajá. O sea, creo que principalmente... ¿O cómo podemos decir, quizás si quieres al revés, Ajá. por qué no tienen salud Exacto, mental? creo que por ahí iba a Sí, comenzar, porque sí. muchos creo que se identifican de que la salud mental es lo que comenzó a carecer en su vida, a pesar de que tenían alimento, techo y hasta además de las cosas que ustedes mencionaban. Pero estas otras cosas comenzaban a disminuir por el tiempo que le invierten al trabajo, ¿verdad? Los papás. ¿Por qué disocié? Decime otra vez. Eso pasa a veces. Perfecto, claro, sí. ¿Por qué no tienen salud mental? Ajá. Pero decías de que por qué lo habíamos identificado, ¿verdad? Sí, o que es para... No tienes que usar O sea, palabras no para- técnicas, sino que... pero ¿por qué es que uno de los ya me digamos, acordé, de los ahí defectos está. de su generación es falta de salud mental? Ajá. ¿Qué es que alguien no tenga salud Vaya, mental? justamente... Ustedes llaman, hay dos palabras para ayudarte, hay dos palabras que ustedes usan, que es tóxico e intenso. Vaya, ajá. Para mí, O ser demasiado. intenso, ser intenso y ser tóxico es falta de salud mental, por ejemplo. A ver. Vaya, hay muchas cosas en la salud mental de las ahora y esas palabras creo que eran, sí, bien utilizadas, digamos, en bien concurridas. ¿Qué en es ser nuestro- intenso? Ajá. Ser intenso, digamos, son estas personas de que dan demasiado o exigen demasiado también, pero en muchos contextos. Pero a lo que yo iba y me acordaba de que por qué identificábamos que nosotros no teníamos salud mental, porque muchas veces escuchás a tus papás, y yo no estoy hablando de los míos, sino que estoy hablando de muchas conversaciones que he tenido con mis amigos de mi misma edad, y dicen de que escuchás a los papás decir, deprimido, ¿por qué? Si no te hace falta nada. ¿Qué es eso? Deprimido, ansiedad, no sé qué. Y otra vez a lo mismo, ¿verdad? Invalidan. Creo que el invalidar que todo el tiempo tus papás invaliden que esas cosas de salud mental son reales y te afectan, te lleva a eso, a no tenerla. Porque la sociedad o los adultos, no solo nuestras familias, sino que los adultos que te emplean, los adultos que te rodean, con los que convivís, muchas veces llegan a ser todo el tiempo las personas que invalidan que la salud mental de las personas de mi edad es un hecho o es real, porque dicen, vos por qué te vas a deprimir si no tenés una casa que pagar, o no tenés recibos que pagar, o no tenés hijos que lloren por comida. Entonces piensan que los problemas que vos tenés en este momento son menos reales que los tuyos. ¿Qué son los problemas entonces que ustedes tienen? Porque ¿no te parece que ser hiperconectados y ser nativos digitales les provoca precisamente esa depresión? Sí, Ajá. puede ser. Muchas veces, porque a veces justamente, ¿por qué nos deprimimos? Porque toda la edad está como englobada. Antes, a nuestra edad, nuestros papás ya tenían familias formadas y casas compradas y carros también. No es cierto. En muchos Casa, casos, carro, entonces se lo hablas habían, en las generalidades, no lo se lo había dado los papás entonces, Sí. ¿verdad? Sí, no. Y eso era arruinarle la vida. Sí. Darle todo, digamos, ¿no? Yo digo, tus papás no te daban eso, sino que ellos, o sea, mis papás a mi edad ya tenían una familia formada. Eso sí. Eso, creo que no me expliqué bien. Pero tener casa Ajá. y carro a tu edad, nuestra generación no lo tenía. Nuestra generación ha llegado acuérdate que Después para de pagar los 30. hay que pagar 20 años una Pero casa, ya ¿no? adquirían una casa, digamos. Sí, correcto, ya eso adquirían sí. al fondo, aunque sea prestado, Sí, lo que es sea, correcto. adquirían Sí, una casa. eso sí es cierto, Cosa sí. que ahora no es como tan común en nuestra edad, vaya. ¿Por qué no quieren ¿Por casa qué? ustedes? Tal vez no es porque no quieran, sino que tú vas al fondo o vas a estos lugares donde están haciendo casas en masa y tus sueldos mínimos o el sueldo de que la gente puede conseguir con tus trabajos, con tu edad, te dicen que no. Ese es otro elemento de esta generación. Entonces, el trabajo exacto. el trabajo precario.
Exacto. Eso es lo que Eso es lo que yo hablando. hablaba con ustedes a veces en la previa que tuvimos. Ayer lo Ajá, mencionamos exacto. y de hecho se lo compartía Marvin en una previa que nosotros Ajá, tuvimos. exacto. Siento que justamente es eso, el hecho de que nuestra generación tiene diferentes oportunidades a las de ustedes. Quiero hacerte una pregunta que es interesante. Vaya, fíjate bien. Yo creo que el error de los padres, de los centennials, está en el hecho de que aquí solo hay 2 carreras que pueden darte un buen trabajo. Ok. Que Estudiar. son las que son las ingenierías y las carreras médicas. El resto de carreras va a ser bien difícil que ahí es un buen salario. Ajá. Entonces, pero Porque no les gusta, no sirven para nada. Y todo el mundo Es decir, todas las carreras. Y más las ciencias humanidades. Es que el problema de las carreras actuales es que no les sirven para la vida cotidiana. Y nadie parece estar interesado en reformar los pensos académicos para hacer las carreras. Actuales. Ajá, para que te sirvan para la vida. Pero entonces las que sí te sirven, que son las ingenierías y las carreras médicas, hay varias. A la mayoría de gente no le gusta estudiar. Entonces, de tu generación, Claro. 5 años las ingenierías y 8 años, si te va bien, vea en medicina. En las medicinas, pero también General, hay de 5. luego necesitas especialidad y todo eso. Exacto. Pero mi pregunta es que son las únicas. Entonces, si a mí me dicen, mira mi generación cómo razona, mira, solo podés esto o esto. Entonces, yo escojo una de las 2 porque quiero un trabajo que me permita un ingreso para poder tener, no sé, casa, carro, familia, lo que sea, vivir solo, por ejemplo, lo que uno quiera. Pero a ustedes no les interesan las ingenierías, no les interesan las matemáticas, y entonces van en ese concepto de emprendimiento que yo lo entiendo, pero ¿y qué tal si te va mal? Entonces, porque un emprendimiento, para que te funcione, tenés que esperar 2 años, ¿no? Y tiene que haber tiempo tenés que acometer una inversión antes de que exacto, sea y si rentable. te va mal te puedes decepcionar. Y como están en redes, hay un mundo en redes que les dice que todo es bonito. O sea, creo que tú me comentabas de alguien que es diseñador gráfico, que parece ser, sí, yo voy a ser diseñador gráfico, voy a trabajar del mediodía en adelante, voy a diseñar, voy a vender en $2,000 mi idea a alguien allá en Japón que me la va a comprar y yo puedo estar viviendo en un apartamento en una zona bonita, ¿verdad? Y ya hice mi vida. Pero esa no es la realidad, o sea, Sí, no es así. O sea, no es lo cotidiano, también, sí. vaya. Ahora, porque quiero decir una Porque realidad. necesitas una creatividad Exacto. fabulosa para que tu diseño gráfico se pueda vender y pidan quién es ese chico o chica que hace Y también esas es genialidades. como esas oportunidades digitales de las que estás hablando van de la mano al acceso a la información. Y el acceso a la información, como siempre, tiene un precio. Claro. Entonces muchas veces no tienen las personas accesibilidad a eso, o lo que sea, o no investigan, o te absorbe las responsabilidades de la vida real. Porque, por ejemplo, ya les voy a dar la palabra, algo que yo observo mucho y que siempre le digo a las personas de mi rubro: sé consciente de que vos estás trabajando y viviendo de lo que estudiaste, porque siendo comunicador o siendo una persona creativa, no a veces viví de eso, porque mis compañeros graduados con su título bonito colgado en la pared tienen trabajos que nada que ver con lo que estudiaron mucho tiempo, y otra vez vamos a la falta de oportunidades. Y yo no me voy a sentir bien no trabajando de lo que estudié, no porque los otros trabajos sean indignos, sino que yo estudié para trabajar de eso, pues. Y tal vez no es que te vas a casar con las carreras, porque tú puedes cambiar en la vida, pero eso es diferente a no tener opciones. Quiero plantearte una solución a ese problema desde mi generación. Ajá. Por ejemplo, bien, si a mí me dicen que ingeniería y medicina son las carreras que me van a dar un trabajo, me van a dar un ingreso, me van a dar una estabilidad, bueno, pues yo estudio ingeniería o medicina y después, cuando ya gane el dinero, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Pero tengo... Me gusta. ¿Y vas a tener cuántos años? Me gusta que él haya planteado eso. Es que lo que pasa Bien, no me es, gusta. o sea, la edad no importa. Pero me gusta. La cosa es que puedas hacer tus sueños, porque, o sea, hay gente que puede frustrarse a los 20 años y hay gente que puede frustrarse a los 60. Es mejor no frustrarse nunca, pero ¿no? puedo cubro mis necesidades
que son cubro mis necesarias en mi medio, claro. mientras yo después me tomo una un vez que tiempo. ya tengo, Vaya, por ejemplo, yo soy ingeniero industrial, se necesita mucho en las empresas, en la logística, la ingeniería Claro. industrial. Un ingeniero industrial es a la vez administrador de empresas e ingeniero. Entonces, aquí hay un montón de administradores de empresas, pero en una empresa, si vas y va un administrador de empresa y va un ingeniero industrial, contratan al ingeniero industrial porque estás contratando a dos en uno. Y eso me puede generar a mí un salario que me va a permitir comprar un carro, bla, 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 bla. Y entonces pero yo no quería ser ingeniero, yo quería ser músico. Claro. Entonces, cuando ya tengo 30 años, 35, me junto con otros que también querían ser músicos y montamos una banda. Vamos a ser los rookies, de seguro. Oye, bien bonito. Pero, no, es decir, pero No, se ve bonito. No, es que lo que pasa me gusta lo que él está proponiendo. O sea, mi generación así lo porque, razona. Claro. Exacto, Pero comenzó si yo a decir, quiero- yo te voy a dar una solución desde mi generación. Claro. Y así era la pauta como tenías que comenzar, porque ahora, ¿cómo me presentaste tú a mí? ¿Cómo presentaste la generación esta? Los que no sé qué y no piden permiso. Creo que eso es lo que le molesta a la gente de mi edad, como esperar demasiado. Eso, yo escuché eso y dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Voy a estudiar algo que no me gusta para luego hacer lo que yo quiero? No, estás equivocado. ¿Alguien te ha Ese dicho es tu pensamiento rápido. Claro, claro. Pero alguien, no sé si ya te dices cuenta todavía que la vida no es como uno quiere. Exacto, pero ahí está ¿Ya otra te vez. ves claro eso? Pero, ¿cuál es la cámara abierta? ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Esta, Sí, hay ¿verdad? amplio. Bueno, se fijaron, ¿verdad? O sea, la conversación, hasta la semiótica y todos los gestos corporales, se nota que él es una generación diferente a la mía. Correcto. Porque iba a decir algo. Yo podría ser tu padre. ¿sabes? Exacto. Puedes decirme papi, no habría problema. Pero es justo, o sea, quiero que la gente lo note porque creo que se va a sentir hasta fuera de la pantalla. Tú y yo estamos como hablando silbadores diferentes. Lenguajes diferentes, Correcto. historias diferentes y situaciones diferentes. Y la gente va a decir, ¿por qué se están peleando? Está Nadie se invitando está a la gente peleando. para pelear. Y es como, no, porque así se platica entre generaciones. Pues. Correcto, Ajá. que era la intención de este Exacto. programa. Fíjate que a mí me Solo vamos a ir a una pausa. Si quieres te despides. ¿Cuál es la cosa? El ritual de siempre. Síganos, denle like, La verdad que manden pisto. ¿Cuál es la cosa? desde la 301 para nosotros siempre es importante que ustedes se suscriban, que formen parte de nuestra comunidad. Trabajamos fuerte para preparar contenido de mucho interés, contenido relevante. Estamos haciendo la diferencia. Esta es la 301, nos encuentra en la 301 Ruta de Historia, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto YouTube. Cuando regresemos, Mami Lorena va a seguir hablando con Helen Cruz sobre esta conversación intergeneracional. Bueno, Ya chao, volvemos. papi. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Ya estamos de regreso y continuamos reconociendo a la generación Z. Yo me quedé con una pregunta, Ok. ¿verdad? Sí. Y es cuando tú hablas, de las oportunidades. A mí me toca atender muchos empresarios y las mayores quejas que tienen es el tema de la contratación de colaboradoras en sus organizaciones. No hay una permanencia. O sea, te estoy hablando, ¿Hablas de mujeres en específico? no o estoy de hablando jóvenes? de todo, de jóvenes como tal. De jóvenes, ajá. Sí, estoy mayormente en el rubro de comida, en el rubro gastronómico. Y fuera de eso también el tema de poder encontrar elementos que permanezcan. Y no estoy hablando de que son empresas, o sea, que son opresoras o que te vas a tener malos salarios. Tampoco te estoy hablando que son unas cadenas internacionales. Sin embargo, si lo hablamos en función de la generalidad, son felices término medio. Pero por ejemplo, el tener un horario de 8 horas, el tener obligaciones, responsabilidades, el tener la brecha, a veces
se les escapa la continuidad de las líneas de comunicación, los procesos. Entonces, máxime cuando trabajamos en industrias en que los procesos productivos o los procesos de gestión son bien importantes. Bueno, justamente decide que son oportunidades en el área operativa de la gastronomía, o sea, como trabajos operativos. Para ponerte ejemplo, y te lo voy a poner así de simple. Gente de cocina, técnicos de cocina, sí, estoy hablando de gente de meseros, profesionales de servicio, por ponerte un ejemplo. Pero fuera de eso, también te estoy hablando diseñadores, ¿cómo que se llama? Generadores de contenido. Entonces, todo esto se vuelve entes multiplicadores, porque el tema del tener estos elementos, de poderlos suplantar, se vuelve complicado para las organizaciones. De hecho, cuando anduve en la calle, igual me topé con la misma historia, que las entidades decían de que las personas eran las que no acudían a las convocatorias laborales, o sea, de empleo, no acudían o llegaban y daban los currículos y luego no se presentaban a trabajar. Pero creo de que si son en específico, preguntabas como de la gente joven, que es la que da como ese indicio de que no llega a trabajar o... Sí, es cierto, o sea, tampoco puedo decir, no, eso no pasa, porque es cierto, creo que ahí va otra vez la personalidad de cada persona, de cada joven, por decirlo así, porque sí, yo también he visto y considero de que hay mucha irresponsabilidad en mi generación, y eso de que si vos sos irresponsable o no con tus cosas o las cosas que te interesan o los objetivos que tenés, eso básicamente depende de vos y la disciplina que te pongas como joven, porque es muy fácil distraerte con todas las cosas que tenés para hiperrodearte, ¿verdad? La tecnología, las redes sociales, te consumís y el tiempo se fue, no hiciste nada, no buscaste trabajo, no fuiste, no te dieron ganas, y otra vez te alojas como en estas cosas de la salud mental, de que me siento deprimido porque no trabajo, pero sí, no tenés trabajo porque no sos lo suficiente disciplinado para buscarlo o para persistir, o la gente pues no le gusta por el hecho de que no siente que gana lo suficiente, y también por las redes sociales en las que ganan dinero sin hacer mucho, porque hoy en día hay muchas formas de ganar dinero sin hacer mucho. A veces me topo yo como con contenido en las redes que te deja como pensando, ¿verdad? Era como una frase que decía: parece que la generación de ahora está volviendo al pasado, porque al pasado como el de nuestros abuelos o bisabuelos, porque otra vez volvemos a las apuestas y a la prostitución, pero emigrado a online. Y eso es lo que otra vez está moviendo el dinero, y muchos jóvenes se inclinan por eso. Lo que sucede, como por estos trabajos fáciles de internet. Lo que sucede también es esta parte que desde el momento en que se globalizó la comunicación, te dijeron, tú podés ser lo que tú quieras. Barbie. Pero partimos de algo, se nos olvida algo. Y hoy me voy a poner yo medio pesimista. Estamos hablando de un país de tercer nivel, estamos hablando de déficit en la educación. Entonces, el hecho de lo que te dice el postureo digital con tu realidad no es congruente. No es congruente, es ahí la brecha, por eso no llega gente a trabajar, porque la gente quiere mantener lo de las redes, pero con esta realidad distorsionada. Yo muchas veces me he encontrado y digo qué distorsionada tenés la realidad, porque justamente se gastan todo su dinero o lo que sea en cosas para mantener las apariencias en lo digital, pero por detrás estás debiendo tu celular o estás dejando de comer. Y yo me pregunto, ¿pero por qué estás haciendo eso? Solo por mantener una identidad en redes. Y a veces me encontré un artículo el otro día que en diferentes culturas traspasa, porque los asiáticos, que son más intensos con estas cosas de posturar, compran colectivamente, digamos, una bolsa de lujo y se la prestan entre sí para todos salir en la foto en redes y subirla, para que piensan que tienen una vida de lujo. Entonces, o sea, ya culturalmente o en otras partes del mundo
estas cosas trascienden, considero. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte. ¿Vale la pena estudiar? Por ejemplo, ¿tu generación cree que esto de ir a la escuela y estarse 12 años allí hasta salir de bachiller, ¿vale la pena eso? ¿Es interesante la escuela así como está? Fíjate de que creo que cuando yo entré, todavía el sueño o la idea se vendía. Pero cuando yo salí o cuando ya te enfrentas al mundo laboral y tenés las conversaciones con tus compañeros de la misma edad, comienzan a decir, somos titulados y ganamos que lo mismo que gana alguien que no estudió. Alguien que no estudió. ¿Qué materias? Entonces, Sacas la cuenta y no te sale. Ajá, y es como decir, entonces yo porque estudié, si parece que no estudiando podés ganar lo mismo que yo que estudié. Va, pero entonces te voy a decir algo. El estudio siempre va a ser la única forma posible de salir de la pobreza. Estoy de acuerdo. Va, pero hablemos de las materias. Yo siento que por lo que te he escuchado, por ejemplo, y por lo que he leído de tu generación, les falta pensamiento crítico. ¿Estás de acuerdo con eso? Que el pensamiento crítico es el que te permite responder la pregunta de por qué voy a tener cosas para aparentar en redes que soy feliz o que soy de éxito. Sí, es que creo que pensamiento crítico. Esta generación es mucho más emocional. Por eso viene a despertar lo de la salud mental y todo eso, porque se actúa por más de emociones y tenés todo. claro a lo que te expone la falta de pensamiento crítico. Es decir, entonces yo me doy cuenta que si quiero llevarte a la cama, entonces lo que tengo que hacer es darte un iPhone, por ejemplo, ¿no? ¿O no? La falta de pensamiento crítico, porque eso me lleva a mí, porque yo necesito un iPhone, no importa cómo lo conseguí, pero ahí, tengo un iPhone. Ahí vamos de nuevo otra vez a lo que yo decía antes, también depende de la personalidad y a quién se lo vas a ofrecer. Ofréceme eso a mí, te voy a decir que no, probablemente te agarre el iPhone, te di una paja y jamás, ¿verdad? Pero chao. tú eres una de miles. Por ejemplo, el estudio que hace, fíjate, las Naciones Unidas, descubre un dato interesante, que es que en tu generación, dime si está equivocado o no ese estudio, el 18% de la generación de los Z son bisexuales, por ejemplo, ¿no? Y eso es superior a cualquier generación, como los baby boomers, los X, los millennials. ¿Es cierto eso? Por ejemplo. Sí. Y hay otra cosa que dice el estudio, que los varones Z tienen menos actividad sexual y que son las mujeres las que son más activas sexualmente de la generación de Helen. Lo que ¿Es pasa cierto es que eso? hemos sido reprimidas tanto Es que tiempo. creo que ahí viene esta ola del... El ensamble generacional. Viene a esta ola del empoderamiento femenino más allá de muchas otras cosas. ¿El OnlyFans es prostitución o no es prostitución? Es lo que yo comentaba, ¿verdad? De la frase que me había eso encontrado. No es prostitución. Mira, yo no quiero dar opinión sobre eso por muchas cosas, porque... te lo voy a definir. Okay, si tú tienes un canal, o yo tengo un canal en OnlyFans, y me pagas por la membresía, por estar viendo lo que hago, y después resulta que me gusta la persona que está y te escribo al DM y te digo cómo hago para conocerte en persona. Entonces tú ahí me puedes mandar al carajo, me puedes decir que tú no haces visitas en persona, pero si yo te digo, y si soy un gran cliente tuyo porque te hago donativos o donativos de $500. Te compran las listas de regalos. Por ejemplo, entonces decimos, este es un buen cliente, forzosamente me vas a tener que atender, pues, porque esto es tu cliente, claro, se llama atención al cliente. Claro, literal. Atención al cliente. Sí. Entonces, yo se oye raro. No, pero digo, sí, por es eso, que es por un eso. producto y un servicio. Entonces te digo, pero Helen, yo quiero invitarte a ir a Europa, quiero invitarte a salir a comer, quiero invitarte a conocerte en persona y no estás obligado a hacer nada. Entonces vos quizás no querés salir, pero te digo, y yo te puedo dar una compensación, siempre te doy $500, pero hoy te voy a dar $1,000. Entonces, pueda que tú me vas a decir, yo no aceptaría, no sé si es cierto, pero hay gente que sí lo haría y estamos de acuerdo que en tu generación es la mayoría. Claro, por eso también mucha gente no va a trabajar porque hay muchas otras formas fáciles en internet de ganarse el dinero, vaya, lo que él decía, sí, y no solo pasa en las páginas azules, puede pasar desde Instagram, puede pasar desde Tinder, puedes armar en tu todas propia partes, plataforma, literal. Pero eso no es prostitución.
Es que probablemente otra vez a lo mismo. Entonces, tu concepto de prostitución llega a ser otra cosa. ¿Cuál es tu concepto de prostitución? Y este concepto de prostitución solo es la que se pone en la calle, o está en un burdel. No, también, o sea, ¿y cuál es tu concepto de prostitución? Es que literalmente la prostitución es cuando estás vendiendo un servicio sexual por dinero, intercambias eso. Que es escort de alto nivel o que sea, es lo mismo. Pero entonces, ¿qué? Lo que cambió, creo, no es si es prostitución o no, amigos, sino cómo lo normalizamos ahora. Porque a mí, la idea de que una chera se vaya de viaje con algún fulano, no me importa. ¿Es mío el asunto? No, es el asunto de ella. A mí no me importa. Sí, entonces, esa es una mentalidad. Yo no me pongo como bien. Si te importa o no te importa. No, fíjate que es una mentalidad. Exacto. Eso es normalizarlo, pues. Es como, no solo fue una chica, o sea, no es como el escándalo de antes de que ustedes conocían, ay, escuchaste a María, lo que hizo María, María. No, hoy son 10, 15 Marías, no voy a andar pendiente de las 15 Marías que se fueron a Europa con un señor. Correcto. Entonces, como. O que hacen OnlyFans y exacto, venden. Está más normalizado. Creo que el concepto, la pregunta no es, ¿es prostitución? Sí, sigue siendo. Porque hay dinero de por medio. Lo normalizamos más ahora, por supuesto. Y la pregunta que evolucionó, sí, ya no es tan descarada, ni tampoco se siente tan sucia. Porque las chicas huelen a Victoria's Secret. Perfecto, Perdón. Perfecto, es correcto. Va, ¿eso es bueno o es malo? Y porque yo quién soy para juzgar, es que yo creo que ahí me estás preguntando cosas que yo no puedo contestar, porque a mí qué, pues. O sea, cada quien. ¿Tú lo harías o no lo harías? Que es distinto, ¿verdad? Ajá, es distinto. Ahí claro, sí, correcto. Exacto, ahí ya es mi pregunta. Que lo hagan los demás, yo lo acepto. Si vos sos feliz, amigo, dale. Soy feliz. Perfecto, sí, fíjate que ese es el choque que tienen con nuestra generación. Exacto, porque ustedes son bien moralistas. Correcto, lo cual a la generación Z les molesta. Les repele un poco. Exacto, y cuando el papá le viene a decir, mira, yo en mi época... Cuando tu papá te juzga. No. Cuando se pone moralista, es que el punto es eso. Mira, yo en mi época, y entonces si a mí qué me interesa tu época, tienes razón. Un día lo vas a entender cuando seas mayor. Exacto, y vas a entender, más grande, pues, que vas a entender que sí, tu mamá tuvo que sacrificar muchas cosas para que vos, sí, pero no es así como se llega. ¿Cómo se le llega a un centennial? ¿Cómo le dirías a los papás que le hablen a sus hijos que están entre los 18, los 25 años? La forma pro de que ustedes puedan asimilar. ¿Cómo hago clip contigo, con ustedes, con tu generación? Si fueran mis papás, no sé, creo que a mis papás les ha costado mucho y ha sido un proceso porque... Qué malo, porque se ríe. No. Pero es como... ¿Cuántos años tienen tus papás? ¿Son sí, X? No son, mi papá tiene como 50. X. Sí, son X. Ajá. Ha sido un proceso, ¿verdad? Como de error, borror, no sé qué, prueba y error. Así es la vida. Exacto, porque... y también ha sido un proceso para mí porque... Siento de que cuando vos llegas a esta edad tampoco sos inconsciente del esfuerzo que hacen tus papás, porque yo no pienso igual a como pensaba rebeldemente a los 18 años, porque ahora yo tengo otras cosas que puedo compartir con mi papá, por ejemplo, conversaciones que tal vez antes no tenías a los 18, que te descuentan las cosas en el gobierno, que le preguntas, mira, ¿y el AFP qué? Cosas que antes quizá no le preguntabas o algún trámite, cosas que ahora ya compartís con tu papá, trámites de adulto, lo que sea. Siento que vos tenías 18 años, sos un adulto legalmente, pero no sos un adulto. Luego tenés 25 años y sos como un adulto de 5, 6, 7 años, por ahí, ¿verdad? Y exacto, entonces como sos un adulto chiquito, así lo dicen muchos. De hecho, hace meses, hace como un año, el año pasado, se había puesto de moda un tren en redes que lo hacían personas de mi edad que decía, yo soy un adulto chiquito porque pago recibos de la luz, pero no sé bien la fecha cuando se vencen. Cosas así, o sea, cosas que tal vez ustedes sí saben, vaya. Sí sabes a qué fecha vas a pagar el recibo. Yo sé que quizás tengo que pagar un recibo, pero qué fecha lo voy a descubrir cuando me caiga en el teléfono que tengo un día de mora. Vi que evadiste lo de el informe que el 18% de tu generación no, sí te contesté, es bisexual. Te dije que sí era. Pero podemos profundizar más. Okay. Explícanos lo de poliamorosos. Porque para nuestra generación, cuando tenemos a alguien, la fidelidad es importante. Y si se rompe la fidelidad, eso se acabó todo.
Va, pero ustedes ¿Usted son... cree que la fidelidad es importante para ustedes? Creo que son bien moralistas también e hipócritas Doble- porque doble la moral mayoría en de ese aspecto. matrimonios Sí, claro. han sido infieles. Totalmente Súper, de acuerdo y siguen contigo. juntos por los hijos, Sí, no sé qué. totalmente de Ajá. acuerdo, totalmente de acuerdo No contigo. por los hijos. O sea, muchas Pero personas dicen por eso, muchas ¿verdad? Por cosas, muchas sí, cosas. por la, sí, La- va. la Pero excusa más- explícanos qué es ser poliamoroso. Sí. ¿Y cuál es, o sea, va, yo puedo andar diciendo soy poliamoroso para ser un gran promiscuo, Sí, para ser un gran claro, zorro ajá, y para para te- ser infiel. ajá, Pero, para avisar. Pero hay reglas, ¿no? Pero hay reglas Vaya. de ser poliamoroso. Quiero caer en algo, porque creo que tal vez voy a caer un poquito más en la realidad en la que las personas se identifiquen. ¿De dónde decías que era el estudio? ¿En Estados Unidos? ¿A dónde lo habían hecho? No, el hay- del 18%. Es América Latina y es las Naciones Unidas. Vale, América Latina, exacto. Correcto, correcto. Corren más Acordate, países que El ahí va- ahí va Salvador. Brasil, ahí va México, todo, va- todo. claro. Entonces ahí la gente un poco más abierta, pero Correcto. cultural y geográficamente ubicándonos en nuestro país. Y no sé si querés que hable específicamente del oriente Sí, del de San país. Miguel, claro, Sí, claro, exacto. bienvenida. Exacto, entonces justamente del oriente del país, las personas no te van a decir yo soy poliamoroso. ¿En serio? No, tal vez así Influencia de los X. de mi edad no van a decir que son poliamorosos, creo que van a ser más diplomáticos porque tienen que llegar a su casa y contarle a sus papás moralistas que no tienen pareja pero que salen con personas. Entonces no pueden llegar o sea, yo no voy a llegar a decir, hey papi, soy poliamorosa, no, ¿verdad? Pero a tus amigos. Puedes decir, sí, estoy saliendo con personas, estoy conociendo gente. Estoy saliendo con El alguien. mismo estudio decía, fíjate, que en esta idea del poliamor, que es tener muchas parejas, pero yo entiendo que la regla es decirlo. O sea, Sí, exacto, a empiezo eso salir iba, contigo exacto, a eso y te iba. digo, Gloria, yo No soy... hay exclusividad. No, pero tenés que decirlo. Es que Claro, lo hablado es lo lo- entendido. Lo Totalmente. malo es no decirlo. Lo hablado es lo O el entendido. tema de la bisexualidad, Lo que hablado es lo tenés que entendido. decir, pero que hay una trampa. Generalmente... Las el- mujeres son más bisexuales que los hombres. Y las mujeres lo dicen. Y pues parece ser que no hay tanto escándalo. El problema es cuando el hombre Lo es dice, bisexual. ajá. Sí, las mujeres porque le dan generalmente R. solo se lo dice a los hombres, pero no a no las se lo dice chicas. a las chicas. Porque siente que si le dice el hombre a la chica centennial que es bisexual, Ella no va a querer. ya no va a querer con él. Sin embargo, sí lo tolera, lo cual se vuelve bastante inmoral, digamos. ¿Va? No son tan honestos como, Sí, pero no. como aparentemente Ajá, lo. sí. Que esas son ya, si Es que querés, rastros son, de ajá, nosotros. rasgos. De Es que nosotros. siento de Ya hay que matices, ahí, ya hay matices. matices que te pintan. Creo que yo a veces digo que la mentira es como una necesidad. Tú mientes por necesidad y cuando estamos hablando de esta dinámica creo que la gente lo hace por necesidad y ser recursivos. Decía el estudio de Naciones Unidas esto, que a las chicas les toca de tu generación la parte sexual más complicada. Porque hay una creencia en tu generación que ustedes son las que tienen que cuidarse. Porque ustedes ¿En son las serio? que salen embarazadas, correcto. serio? Que es el machismo de los centennials. El internalizado. Y les enseñan, fíjate Pero que ese- pero les es la enseñan previsión. que es un preservativo, pero no les dicen cómo ponerlo. En el caso de, o sea, no lo saben. Me estás hablando del control de la natalidad, pero como previsión. No, aquí no hay previsión. Ellos no reciben educación sexual de ninguna naturaleza. Solo Y de ellos- redes. Exactamente. Ellos se informan de sexualidad Solo. en TikTok, en Facebook, en Instagram, con los amigos. Entonces es prácticamente ¿No? lo mismo por lo que atravesamos nosotros. Sí, pero con la influencia masiva de redes. No es lo mismo. Es todavía más complicado sí, para igual ellos. porque ellos están más Decime- globalizados. Porque Decime ustedes nosotros. descubrían y Correcto. vos vas como a nos buscar. dábamos, o nos dábamos No. cuenta por la amiga, por la que ya Sí. le pasó. Sí, por exacto. la que- Pero era como algo de descubrir y aquí es, yo lo vi en TikTok, Correcto. voy a ir a ver Sí, si sí, es sí. cierto. No es lo mismo. Ajá. Están O sea, creo invadidos. que corrompes al menor de edad, y es verdad, o sea, porque es mentira de que sí cumplís 18 años y van a comenzar a salirte esos videos, no. Va, y esto, a los vamos adolescentes les a salen esos videos. otra parte del informe. 7,000, escucha esto, 7,000 el año pasado, niñas entre 10 años y 17 Exacto. embarazadas. Sí, porque Y es- embarazadas de hombres, Grandes. la mayoría Sí, creo que- de 30 a 40 años. Ahora bien, Y la tasa de aborto. bueno, eso no se sabe porque aquí eso no se dice. Ah, Porque Ajá. en el Es país no hay la abortos. cifra negra. Va, exacto. Claro. No hay abortos porque está prohibido y nadie Sí, lleva claro. controles de algo que no existe, Aquí no ¿verdad? pasa. Aquí no pasa. Qué Entonces, pues sí. Ahora bien, y oigan esto: 7,000
niñas embarazadas entre 10 y 17 años, lo cual es un delito en El Salvador. Claro. Tener sexo con una persona menor de 18 años es un delito. Sí, claro. 7,000. ¿Cuántos creen que han sido condenados en un periodo de 3 años por esta? 7,000 por año. O sea que si te estoy hablando del 24, 23, 22, estás hablando de 7 por 3, de 21,000. Pero ese no es, pero es un estudio de América Latina. Eso es El Salvador, Sí, tu país. Sí, a donde... Exacto. El país de las maravillas. El país de las maravillas, ese es tu país. Estoy hablando del Salvador, deja de estar de costumbre de, ay, es América Latina, nosotros no. Es aquí el Los pulgarcito. negros están en Honduras y los indios están en Guatemala, nosotros somos españoles, tiene el salvadoreño esa costumbre, pero es Ay, esto. ¿por qué la está molestando? Porque ya él la estaba, te fijas, se la estaba tirando a América Latina, nosotros no. Entonces, ella dice que soy demasiado conservadora. y ama tanto a la ciudad, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es más? Las embarazadas de las 7,000, Ninguna es migueleña, ¿verdad? No, porque aquí todos los hombres mayores respetan la infancia. Pero y los sí adolescentes. Y el bullying no aplica con los cepas. Tampoco. Entonces, pero quiero decir algo, solo hay 633 condenados. En 3 años, 21,000 niñas embarazadas, 10 años. O sea, yo pensé que era 12. 21,000. Pero en 3 años, y solo hay en esos mismos 3 años condenados 633. 600, ni siquiera 1,000 personas. De 21. Va, entonces que a esto voy. ¿A ustedes les gusta la Quizás gente fueron mayor? los mismos 600. ¿Les gusta la gente mayor? Fíjate de que otra vez. Por la edad que de esta relación, entre 30 y 40. Creo que voy a hablar de forma general porque... Tu evaluación. Ajá, Exacto. Sí. de muchas conversaciones, porque creo que depende de tu contexto en el que creciste también, porque yo he percibido muchas veces que a las amigas que les gustan los chicos mayores es porque quizás no crecieron con un papá, aunque parezca como pero es correcto. divertido. No, es bien cliché, Ajá, ¿no? es bien Pero cliché, es cierto, exacto. es cierto. Parece cliché, pero no. O sea, yo he identificado que casi siempre las amigas que andan con un hombre más grande es porque su papá fue una persona ausente o no estuvo para nada. Pero tampoco es una regla de oro, ¿verdad? Claro. Porque he tenido amigas en las que también se van por el otro lado. He descubierto recientemente que también es bien divertido. Ajá, que meterte con menores. Ajá, que el niño sea más pequeño que ti. Ajá. Aquí tenemos en producción uno de 15 años. No, y es mi cámara, pero no, tranquilo. Pero mira, se le va a tirar encima. Otra cosa que sucede también cuando hablamos del tema del poliamor, y es, tengo un sugar o uno mayor, porque se vuelve mi patrocinador, Lorena, de mi otra parte, de pero otra parte. ese es otro creo programa, que pueden ser dos. Porque dos patrocinadores. No, dos sugar. No, sugar. la persona que te paga y la persona con la que te diviertes. Correcto. No, es que de hecho, sí, el novio, se gasta el dinero chico, del sugar con claro, el novio. claro, claro. correcto. Sí, tienen eso. Y pero ese es otro programa, sí, que es el sugar baby, claro, el sugar daddy sí. y la sugar mami, ¿verdad? Sí. O sea, ese es un programa. Porque en San Miguel hay muchos. Sí, ¿verdad? Correcto. O la otra, la incursión con el tema de... Estamos extra tiempo, así es que vamos a comenzar del hermano que viene del norte. Sí. No, una conversación a la que no llegamos, pero en honor al tiempo. Sí, en TikTok pasa mucho eso, porque yo he visto que hay muchas chicas que literalmente no hacen nada en sus cuartos, solo encienden el en vivo, y hay gente que les manda. Correcto. Y mandan fotos y mandan cosas y todo eso. Quiero agradecerte, Helen, por estar con nosotros en esta sección que hemos abierto de traer invitados a 301. La verdad que los retos que tiene la generación Z en San Miguel y en El Salvador son sumamente de mucha expectación para nosotros. Es importante el poder agradecerte la oportunidad que nos has dado. Conocimos y validamos un montón de premisas que teníamos en duda, y no nos queda más que agradecerle también a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, por compartir este momento tan interesante. Por hoy vamos a tener que despedirnos, y la invitación queda pendiente para la próxima oportunidad en que regresamos con un nuevo viaje a través de la 301 Ruta de Historia. Por hoy vamos a decir hasta pronto. La 301 hay que abordar.